Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el académico de la Universidad Diego Portales, cientista político Claudio Fuentes. ¿Se cortó, parece? Ah, está por Zoom. Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ah, perfecto, súper. La única lástima es que Yanna no está, así que no te queda otra que conversar conmigo nomás. Ah, pues, bueno. Bueno, pero así es la Un vida. saludo a Jan, entonces. Sí, ya vuelve el lunes. Claudio, es inevitable darle aunque sea una miradita, lo hicimos al comienzo del programa, pero esta cuestión de la liberación de este hombre Ferrer y todo lo que hemos sabido alrededor de ello y todas las explicaciones inexplicables, nos ponen en una circunstancia, te la planteo de esta manera, tú que son temas que tú has seguido, de la distancia final de la población con las instituciones y el descreimiento de las instituciones y finalmente el descreimiento en la democracia, que es lo más complejo a fin de cuentas, digamos, y que lo que nos da, lo que nos aparece, digamos, en los estudios es que eso va siendo cada vez más preocupante. Así es, totalmente. Yo creo que si hay un tema que hay que darle una vuelta, que yo creo que conversamos poco, porque generalmente hablamos de la desconfianza en la política y en el Congreso, y vemos que están en el piso, y se hacen sesúos análisis sobre la crisis de representación, pero después de la política y los políticos y el Congreso, la institución que recibe menos apoyo o que se tiene más desconfianza es el sistema de justicia. Uh-huh. Y yo creo que en una doble mirada, por una parte, la ineficacia de la justicia se critica, es decir, esto que estamos viendo aquí, que los que son culpables o salen de la cárcel y ahora ya con esta situación irrisoria, ni siquiera, o sea, vulneran todos los protocolos básicos de un control de una persona que debería estar en la cárcel preventivamente mientras espera juicio. Entonces ahí hay todo un debate o una percepción social de injusticia respecto de que de la puerta giratoria, y se ha hablado mucho de eso. O la otra es que los poderosos no cumplen con la ley. Y ahí tenemos el caso también de esta semana del director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces tenemos dos casos hoy día puestos en la agenda que tocan la fibra social desde la doble dimensión de la justicia. Justicia para los poderosos no hay, justicia para los pobres y los delincuentes que salen y esta es una fiesta. Entonces esa doble dimensión yo creo que se expresa hoy día y esta semana con particular notoriedad. Y la semana anterior tuvimos el tema de la facha y tuvimos un poco antes el tema del ejército, lo que nos hace pensar de que los niveles de penetración del llamado crimen organizado son mayores de los que a veces imaginamos, digamos. Y es como han operado en todas partes, además nos obliga a sacarnos los velos y los mitos de nuestra identidad especial respecto al resto de Latinoamérica. Sí, totalmente. Hay esa dimensión que tiene que ver con la expansión del crimen organizado y el narcotráfico. Yo creo que hemos sido ingenuos. Primero, no es la primera vez. No sé si tú te acuerdas, en el 2010, el comandante en jefe en una reunión, ¿se acuerdas que se filtró un audio en donde explicita que las armas están llegando a los narcotraficantes, las armas de las Fuerzas Armadas están llegando a los narcotraficantes? Eso del año 2018, o sea, hace bastante tiempo, prepandemia. Esto no es algo nuevo. Por una parte. En segundo lugar, yo creo que hay distintos tipos de escalones. Usualmente se
se habla en México, en Colombia, que en primer lugar las bandas llegaban con una estrategia de amenaza, después la cooptación, es decir, cooptación de gente que opera de las instituciones del Estado, y finalmente la penetración en donde tú estás ya con, por ejemplo, dirigentes políticos que son pagados por el narco y que están ejerciendo cargos públicos en representación de los narcotraficantes. O sea, ese ya sería el punto El ya más punto final, claro. culminante de este proceso. Yo creo que podemos estar en el segundo estadio, en donde ya vemos signos de cooptación de instituciones. Hemos visto el caso municipal, por ejemplo, en la comuna de San Ramón en un minuto. Hemos visto situaciones con fiscales, hemos visto con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas. Entonces, claramente esto se está transformando en un elemento en donde cada vez más hay más señales. Este libro de Pablo Ceballos, de hace muy poco, creo que es muy ilustrador en eso, de mostrar la mirada comparada, pero también ilustrarnos cómo ha ido evolucionando esto en la sociedad chilena y en la institucionalidad. Y yo creo que efectivamente estamos... a mí me sorprende lo estrecho del debate público, el debate político, en año electoral donde tú deberías tomar un conjunto de medidas. Yo casi estaría convocando una comisión especial que blindara a la institucionalidad, que generara medidas mucho más de avanzada en el control de la penetración de las bandas criminales, pero al final la discusión termina en el secreto bancario, en esto irrisorio. A mí me causa risa esto de los controles de droga a los funcionarios públicos. Ya está bien, pero eso es para consumo, no es para redes de Es tráfico. obvio, obvio. No, y Entonces, el lunes había un par de diputados que andaban ya diciendo vamos a juntar firmas por una acusación constitucional. ¿A título de qué una acusación constitucional? ¿Contra quién? Pero es como eso, sí, de buscarle qué puedo sacar de aquí que me dé un puntito en alguna parte. claro, entonces cuando deberíamos estar hablando de ya, si tú tienes Fuerzas Armadas en la frontera, ¿qué pasa con los oficiales y suboficiales y sus cuentas corrientes y las de sus familiares? O sea, de eso deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de mecanismos institucionales para controlar el tráfico, no solamente para rotar Ujú. oficialidad, sino que generar sistemas de control. Sabemos cuáles son los puntos débiles: las Fuerzas Armadas, la policía, el servicio de aduana, los municipios, que son los puntos de entrada a sistemas más complejos de operaciones, también de lavado de dinero, etc. El sistema bancario. Entonces, si esos son los puntos débiles, bueno, fortalezcamos eso. Esa discusión yo no la estoy viendo. Estoy viendo cosas muy marginales y muy electorales que llaman la atención, pero que yo creo que no son el nudo central de dónde está. Acá está, el nudo central está en que estos grupos quieren ganar plata y poder. Y Obvio. la forma es la penetración y en el sistema, y en segundo lugar la acumulación de recursos y el movimiento de plata, blanqueo de plata, etc. Ahí debería estar la discusión hoy día en Chile. Bueno, y entre medio de todo esto estamos con elecciones, porque que enreda, como tú ya lo decías, ¿no es cierto?, de alguna manera todo el panorama. Y elecciones están entretenidas, uno podría decir, en términos de quienes tenemos el gusto de seguirlas, digamos, y de analizarlas, como en el caso tuyo, y que parece que nos puede traer sorpresas. ¿Tú ves como una elección abierta aún hacia finales de ella? Estoy hablando de la presidencial primero, luego
démosle una miradita, ojalá alcancemos, Claudio, a lo parlamentario, que está más atractivo todavía por cómo está enredado, pero da la sensación de que este fenómeno que surge con Janet Jara, este fenómeno político que surge con Janet Jara, ha movido el tablero de una manera que parece que la llegada a la elección final está como en un signo de interrogación en este minuto. Sí, yo diría está relativamente abierta, o sea, está relativamente abierta. A ver, si me lo pones en términos de probabilidades, desde el año 2022 que tenemos registro de elecciones con voto obligatorio, son 4 elecciones las que Ujú. hemos tenido, entre plebiscito, elección de consejero y las municipales del año pasado. Eh, la probabilidad de que la derecha gane es mayor Sí, que claro. gane la izquierda. Hay 1 millón más o menos de diferencia de votos entre la derecha como promedio, digo yo, 5,8 millones, 5,9 millones versus 4,8 millones que más o menos ha estado sacando la izquierda o el progresismo. Y por lo tanto parten con ventaja, digámoslo. Ese es como el escenario electoral de hoy día. Sin embargo, las elecciones no solamente son el ciclo pasado, sino que también la agencia o la capacidad de las candidaturas de instalarse. Y aquí yo creo que ahí está, por eso yo digo relativamente abierta, porque hoy día lo más probable o lo que debería pasar normalmente es que gane la derecha, pero estamos viendo movimientos que son interesantes. Primero, están pasando muchas cosas. Uno, la caída de Matei es obvia, es evidente. Los últimos 3 meses ha venido en declive. Yo creo que desde enero para adelante vino una muy mala campaña. Eso ha fortalecido a Kast y eso se representa no ya en una encuesta, sino que en 3 o 4 encuestas. Eso es evidente. Segundo, yo creo que Kaiser no prendió, ha estado pegado en 8 o 6 puntos y no creo que crezca mucho. Tendría que pasar un cataclismo para Mm. que... porque él está haciendo una campaña muy de nicho, muy acotada, muy ajustada a un grupo particular. Y por lo tanto eso le da más probabilidades a Kass de llegar primero. Ahora, sí tenemos que esperar algunos elementos. El otro elemento interesante es la parlamentaria, en donde parece ser, y por las noticias de hoy día mismo, parece ser que el progresismo, incluso hasta la democracia cristiana, estarían de acuerdo con hacer una lista, han reducido la cantidad de candidaturas significativamente. Y si eso se da un escenario de una lista única al Congreso del progresismo, 2 listas en la derecha, 4 candidaturas en la derecha, el escenario aumenta las probabilidades mejora las expectativas para Janet Jara. Ahora, yo creo que requiere otros elementos esa candidatura, por ejemplo, el programa, creo que tiene que ser un programa muy amplio y aceptador de posiciones más moderadas. El equipo, que todavía no lo sabemos, tiene que ser muy amplio. Entonces, hay decisiones todavía pendientes que van a determinar mucho la orientación que va a tener esa campaña. Yo creo que tiene potencial, pero falta todavía que se corra la parte más importante de la carrera, que es de agosto a noviembre. Claro, lo que pasa es que hace unos pocos meses uno pensaba incluso en una segunda vuelta entre dos personeros de derecha, digamos. Hoy día eso se ve poco Claro, sí. que no, y se ve que dice, no, claro, tú tienes toda la razón, es decir, todos los antecedentes te muestran a la derecha partiendo con ventaja, pero es partiendo con ventaja, pues no ya ganadora, que era como un poco la percepción que Así había es. hace no mucho tiempo, digamos.
Jara hoy día le hace una desconocida a los San Pedro, ¿ah? Niega 3 veces a Fernando Coloma en sus declaraciones, y abre el espacio A a decir, Carmona, Carmona. Fernando Coloma es un señor muy antiguo de otra cosa. Sí, Sí. a Fernando Carmona, que fue su encargado de programa en la primaria, digamos, y los saca del cuento y dice, no solo dice que no lo representa ya, que si va a un seminario a hablar como por ella o por el comando, no lo es, y más aún dice, y no va a ser parte del comando que viene, porque ahora yo soy la candidata de la centroizquierda. Empieza a esto, pero se le ha hecho difícil, no sé, yo tengo la impresión, porque no tengo elementos de juicio así como para poder decir así, porque es así, pero a mí me da la impresión de que ha pasado un tiempo prudente y se le ha hecho más bien difícil el ir constituyendo señales más claras de cómo sería este comando y cómo se materializa esta declaración, en lo cual hasta aquí Jara ha estado aparentemente con mucha fortaleza resistiendo los distintos tironeos, pero estas reuniones que hoy día hubo en la mañana de presidentes de partido y todo eso, que se suponía que son el émbolo que hacía andar la campaña, no han pasado a ser reuniones de pura conversación sin decisiones. Entonces, falta todavía y también. Sí, yo creo que para dar un empujón a la campaña hay dos o tres temas que son clave. El primero tiene que ver con el equipo económico, quién lo va a encabezar y qué características va a tener ese equipo económico. Yo creo que es clave y esa es una señal para los sectores más moderados, para la opinión pública y para el empresariado. Yo creo que es una señal muy relevante que tiene que darse pronto. Lo segundo es el cariz del programa, de las ideas centrales. Ujú. Yo creo que es muy relevante que en algunas decisiones estratégicas se tomen, en algunos temas estratégicos, se tomen ciertas decisiones para limpiar en la contienda electoral, las típicas cosas que van a surgir, las preguntas, uno, el tema de los impuestos, el tema del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, o sea, vamos identificando y es el tema, cuál es la opinión de ella en términos de inmigración, por Ujú. ejemplo. Entonces hay una serie de temas que están en el pic de las preocupaciones ciudadanas y yo creo que vamos a tener que ir viendo definiciones en ese sentido. Todo este debate de la que recién tú estabas hablando con Alejandro, es Alejandro Mico, Sí, ¿no? claro. El tema de las contribuciones, o sea, hay un conjunto de materias que son críticas y que tienen que tener bajadas ya mucho más concretas. Entonces, programáticamente, lineamientos básicos en temas críticos. Y lo tercero, el tema de la seguridad. Yo creo que esta elección se la va a jugar entre la Mm. economía y la seguridad. Cast está centrado en ese es su lema, salvar a Chile de la crisis de seguridad y va a poner mucho huevo en la canasta en esa agenda. Y la pregunta va a ser para Janet Jara, ¿cuál va a ser su política? Eh, no basta con dos o tres, así como extender la carrera profesional de Gravinera, tiene que ser un poquito más desarrollado y por lo tanto ahí también va a tener que tener alguien detrás que esté insumando y que esté siendo la cara visible en ese tema. Y por último, Claudio, en un par de minutitos que nos quedan, eh, Matei y más bien Chile Vamos y la casi persecución que está haciendo a republicanos y a ese otro mundo de derecha para una lista única, para un acuerdo, y el desprecio, yo diría casi, no sé cómo llamarlo, pero el desprecio con que le responden, ¿no? Sí. No, yo creo que eso es una batalla que va a perder Chile Vamos. No, no creo que el republicano se abra a una negociación porque ellos lo que están y han estado desde
que surgieron están por convertirse en el polo hegemónico de la derecha. Y esa es la batalla que están dando y la dieron en la elección anterior, la dieron en el Consejo Constitucional y ahí se notó. Ahí yo creo que esa fue la expresión más prístina del interés de republicanos de no llegar a acuerdos y mantener su agenda hasta el final. Yo creo que esa es la parte más preocupante, porque si tú ves en el oficialismo hay voluntad de ponerse detrás de Jara y decir, oye, acá estamos llegando a un acuerdo, no solamente acuerdo electoral, sino de ciertos mínimos. En la derecha no se advierte eso. Y yo creo que esa es una debilidad, porque no hay una idea de ya corramos, compitamos y en la segunda vuelta nos ponemos de acuerdo y seamos gobierno. Ese clima no está, y va a ser una primaria en la primera vuelta, y eso es como disputarse, competir, sacarse los ojos, y eso es lo que está pasando. O sea, todo este tema de la denuncia que acaba de hacer Matei respecto de los bots y todo eso es parte de lo mismo, y yo creo que van a estar de aquí hasta noviembre muy en la batalla por los votos de la derecha. Claudio Fuentes, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales. Como siempre, Claudio, un gusto compartir este tiempo contigo. 1.000.000 de gracias por tu gentileza. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches. Ya, y nos vamos a los hinchas de la Universidad de Chile o a los futboleros que están siguiendo el programa. Les voy a contar que en el partido con Guaraní, que es por la primera etapa de la Copa Sudamericana, están en el segundo tiempo y la U de Chile gana 5-0. No tengo que ver cuántos goles son de penal, uno al menos. Pero va ganando 5-0, no deben ser todos, me imagino. Ya, nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su gentileza. Mañana, viernes, tenemos panel. Nos reencontramos. Buenas noches. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo.